Muy buenas tardes, estimadas hermanas, hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Exposición de la Noticia de la Iglesia Perseguida. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de recibir las informaciones, las peticiones de oración, conocer un país que persigue a nuestros hermanos y también tener un justo homenaje a alguien que ofrendó su vida por salvar a otros. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, vamos a orar dándole gracias a Dios que Él tenga este programa totalmente en su mano. Padre Santo, le damos gracias con todo el corazón porque necesitamos que tú cuide de este programa, lo que es el flujo energético y también la intensidad de la señal de Internet. Gracias por las informaciones que hemos recibido en estos días y gracias que podemos transmitirla con la certeza que muchas hermanas, hermanos serán animados a conocer siempre más de cerca la iglesia perseguida y orar por nuestros hermanos que sufren por la fe. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que todo el programa sea bajo el control del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis estimadas hermanas, hermanos, hoy, lunes 5 de enero de 2026, tenemos alguna noticia. El viernes 2 de enero llegó una novedad desde Níger, en África, que dice lo siguiente: aldea cristiana sufre ataque durante Navidad en Níger. Muchos cristianos huyeron hacia aldeas y zonas de vegetación cercanas. Cristianos de la aldea de Mailo, en el sur oeste de Níger, fueron víctimas de un ataque en Navidad. Según el portal Sahara Reporters, hombres armados atacaron una iglesia en la aldea de mayoría cristiana durante un culto nocturno el 24 de diciembre, Nochebuena. Un testigo dijo que individuos armados ingresaron a la iglesia alrededor de la 23 y dispararon al aire, causando pánico. Un hombre y su esposa que huyeron de la iglesia e intentaron esconderse en su casa fueron asesinados a tiros por los agresores que los persiguieron. ¿Qué ocurrió con los cristianos atacados en Níger? El ataque generó miedo generalizado y provocó que muchos cristianos locales huyeran de la zona hacia aldeas vecinas y formaciones de vegetación cercanas. Testigos dijeron a los medios que durante el ataque también fueron robados animales. En la región de Liptako-Gourma, un área compartida entre Mali, Burkina Faso y el oeste de Níger, la actividad
yihadista ha ido en aumento. Los cristianos han sido duramente afectados por la violencia persistente de grupos vinculados al Estado Islámico, lo que agrava la inestabilidad y provoca una crisis humanitaria. La comunidad cristiana en Níger también pide oraciones por un pastor secuestrado aproximadamente un mes antes de Navidad, el 27 de noviembre. Aún no hay información sobre el estado o el paradero del líder cristiano. Actualmente Níger ocupa el puesto 28 en la lista mundial de la persecución 2025. Cristianos y sus familias son duramente afectados por los ataques y la violencia continua en Níger y en otros países de África subsahariana. ¿Cómo orar por los cristianos en Níger? Oremos por consuelo para todos los cristianos afectados por el ataque de Navidad. Intercedamos por la provisión del Señor para la víctima que tuvieron que huir de sus hogares hacia aldeas vecinas y bosques. Clamemos por sabiduría para que las autoridades que trabajan para controlar la inestabilidad, de verdad que tienen que ponerse bien pila porque parece increíble cómo estos extremistas pueden hacer todo lo que les da la gana. Y la autoridad son así nada más como observadores. Oremos para que aún en medio de la crisis, la iglesia sea luz y muestre el amor de Cristo a quienes aún no lo conocen en Níger. He pensado de hacerle conocer el país de Níger, que sufre una persecución severa. Como ya hemos mencionado, la posición en el ranking de la lista mundial de la persecución del 2025 en Níger está en el lugar 28. Así que la persecución es severa. La situación de los cristianos empeoró tras el golpe de Estado de julio de 2023, cuando el general Abdurrahman Tihani, jefe de la unidad de la Guardia Presidencial, se declaró nuevo líder de Níger. Se temía que esto expusiera el país a nuevos ataques de extremista islámico. El impacto de esto continuó a lo largo de 2024. El grupo yihadista Al-Sunnah wa Jamaah, su sigla ASWJ, ha hecho la vida cada vez más difícil para los cristianos en Níger. En las zonas bajo control de los militantes, los servicios religiosos y otros eventos se llevan a cabo bajo la sombra de una posible violencia o ataque físico. La presencia de grupos islamistas radicales ha provocado frecuentes ataques y secuestros, lo que ha limitado significativamente la libertad y la seguridad de los cristianos. También ha provocado un aumento de los ataques contra propiedades cristianas como iglesias, escuelas y centros de salud. Aquellos que abandonan el Islam para seguir a Jesús se enfrentan a la presión de sus familias para que renuncien a su nueva fe. La presión también proviene de las autoridades y es probable que esto aumente en un futuro próximo. El proceso legal para registrar una iglesia es arduo y prolongado, y se han utilizado obstáculos legales para evitar que los cristianos se reúnan.
Esto ha tenido un impacto significativo en su sentido de comunidad. Los cristianos también pueden enfrentarse a la discriminación en el sector público. Rara vez consiguen puestos de trabajo en los servicios del gobierno local y con frecuencia se le niegan los ascensos. Estamos enfrentando la persecución día y noche. Oh Dios, líbranos de esta situación tan difícil. Esta es una citación de una hermana que se llama Elizabeth. Veamos ahora cómo son perseguidas las mujeres en Níger. Aunque la ley exige la igualdad de trato entre mujer y hombre, el Níger es una sociedad dominada por los hombres. Es uno de los 3 países del mundo donde las mujeres casadas necesitan el permiso de su marido para abrir una cuenta bancaria y tiene la tasa más alta de matrimonio infantil del mundo. En este contexto, las mujeres y la niña cristiana son particularmente vulnerables. Aquellos que abandonan el Islam por el cristianismo pueden enfrentarse al matrimonio forzado, el abuso sexual, el divorcio, la pérdida de la custodia de sus hijos y la desheredación. Muchas niñas cristianas también se enfrentan al acoso sexual y la discriminación por no llevar el hijab. Al igual que muchos otros países del Sahel, las mujeres y las niñas del Níger también son particularmente vulnerables al secuestro, la violación y el abuso sexual por parte de grupos extremistas. Nuestras hermanas también corren el riesgo de ser violadas y de ser seducidas con fines de conversión forzada. La alta tasa de pobreza del país a veces se utiliza para alejar a las niñas de sus familias. Veamos ahora cómo son perseguidos los hombres en Níger. Dado que la conversión del Islam es considerada una traición por algunas familias en Níger, la presión sobre nuestros hermanos para que renuncien a su nueva fe es considerable. Pueden ser rechazados, expulsados de sus hogares o puestos bajo arresto domiciliario. Un aumento en los ataques de grupos islamistas armados ha obligado a muchos hombres, especialmente pastores y líderes de iglesia, a huir. Se refugian en ciudades relativamente seguras, como la capital, Niamey, o al otro lado de la frontera con Burkina Faso. El reclutamiento de niños soldados, a menudo por la fuerza, es un problema común en Níger y entre los niños cristianos se encuentra. Los hombres cristianos a menudo se enfrentan a la persecución en el lugar de trabajo y a la presión para renunciar a su fe por parte de sus colegas musulmanes, que tienden a ocupar puestos más altos de poder y autoridad. Como en los hombres, los niños suelen ser el sostén de la familia, esto afecta a toda la familia. Veamos quién persigue a los cristianos en Níger. El término tipo de persecución se utiliza para describir diferentes situaciones que provocan hostilidad hacia los cristianos. Los tipos de persecución de cristianos en Níger son opresión islámica, corrupción y crimen organizado y opresión del clan. Las fuentes de persecución son los impulsores, ejecutores de las hostilidades violentas o no violentas contra los cristianos. Suelen ser grupos más pequeños, radicales, dentro del grupo más amplio
de seguidores de una determinada visión del mundo. Las fuentes de persecución de los cristianos en Níger son grupos religiosos violentos, líderes religiosos no cristianos, familiares, redes criminales, funcionarios gubernamentales, ciudadanos y pandillas, líderes de grupos étnicos. Conozcamos qué hace el Ministerio Puertas Abiertas para ayudar a los cristianos de Níger. Puertas Abiertas trabaja a través de Socio y Níger para fortalecer a los cristianos perseguidos a través de programas de empoderamiento económico, capacitación en liderazgo y discipulado, capacitación en supervivencia a la persecución y atención pastoral para nuevos creyentes. Tenemos algunas peticiones de oración por Níger. Oremos para que Dios ponga orden en el caos político y evite que los extremistas tomen el poder o el territorio. Intercedamos para que Dios proteja a los cristianos de los ataques islamistas. Clamemos por los cristianos que se han convertido del Islam, especialmente los jóvenes que enfrentan el rechazo y la opresión de sus familias y comunidades. Así que, estimadas hermanas, hermanos, a orar por Níger. Domingo 4 de enero, ayer, recibimos esta nota. Evangelista chino acepta un llamado imposible. Él debía llevar el amor de Jesús hasta Corea del Norte. Seguir a Jesús en China implica estar sujeto a una vigilancia extrema y al control del gobierno. El evangelista Cho, obviamente es un seudónimo por motivo de seguridad, lo sabía, pero cumplía su misión de ser y hacer discípulos de Jesús aún en circunstancias peligrosas. Todos los días, Cho procuraba aquietarse y pasar un tiempo con Dios. Uno de sus hábitos era copiar toda la palabra de Dios a mano. Ya he copiado la Biblia completa muchas veces, afirmó con alegría. El cristiano chino tenía un versículo preferido, el de Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, que lo leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y los de tu casa. Estas palabras le dieron fuerzas a Cho para continuar su ministerio, compartir el amor de Cristo con los norcoreanos. La tarea que Dios le dio al evangelista parecía imposible, ya que no está permitido entrar a Corea del Norte para compartir la fe. Pero el Señor le dio creatividad a Cho para cumplir su llamado. Semanalmente caminaba por los bosques cerca de la frontera para encontrar a personas que habían huido del país en busca de alimento y mejores condiciones de vida. Si el ministerio del cristiano chino era descubierto, sería multado y su destino podría ser la prisión. Sin embargo, prefirió obedecer a Dios y arriesgarse para cumplir su propósito. El evangelista Cho estaba dispuesto a ayudar a los norcoreanos fugitivos
con comida, mantas y lonas para construir refugios improvisados. Mientras hacía lo primero contacto y ganaba la confianza de la persona refugiada, el cristiano chino oraba pidiendo a Dios oportunidades para compartir acerca de Jesús y regalarles una Biblia a sus nuevos amigos. De esta manera, el evangelista Cho alcanzó a alguno norcoreano. Algunos aceptaron la invitación posterior para vivir en una casa segura, apoyada por puertas abiertas, donde recibían alimento, ropa y medicamentos. Además, la persona refugiada aprendía más sobre Jesús y la Biblia. Algunos de ellos regresaron a Corea del Norte, donde dieron testimonio de Jesús a otra persona. Durante una caminata por el bosque, el evangelista Cho encontró a un joven a quien había ayudado 3 años antes. Estaba acompañado de otros 5 cristianos que nunca habían entrado en una iglesia ni tocado una Biblia. Anhelaban conocer más sobre Jesús. El seguidor de Jesús los llevó a la casa segura y ahí pudieron conocer a otros hermanos en la fe y estudiar la palabra de Dios. Después de años de trabajo fiel, Cho enfermó y ya no pudo ir a los bosques como antes. Pero seguía comprometido con compartir el Evangelio con los norcoreanos, aunque eso significara donar lo poco que tenía. No pude subir a las montañas a causa de la enfermedad. Ahora quiero darles esta ofrenda que acumulé durante años. Por favor, utilícela para el ministerio, pidió el hermano. El evangelista Cho falleció recientemente, pero su ministerio sigue dando fruto. Y hay otros socios locales de puertas abiertas como él que continúan el trabajo con los norcoreanos. El ministerio parece imposible desde el punto de vista humano, pero así como Cho, quienes llegan a los norcoreanos creen y sirven a un Dios especializado en hacer posible todas las cosas. Por medio de casas seguras y cristiano obediente como yo, estas pequeñas acciones hacen una diferencia eterna para la persona de un país donde la fe cristiana no es una opción. Amén. Amén. Tremendo testimonio de este hermano Cho. Caminar por los bosques a cazar fugitivo de Corea del Norte para evangelizarlo. Y él se movilizaba entre la frontera de China y Corea del Norte. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, pasamos el segmento recordando a los mártires. Hoy recordaremos con un justo homenaje a un hermano que se llamó Akash Bashir, que nació en 1995 y murió en 2015 en Pakistán. Le apodaron el joven que eligió proteger a la iglesia. Alam Bashir, Alash Bashir nació el 22 de junio de 1995 en Lahore, en Pakistán, en el seno de una familia cristiana sencilla y comprometida con su fe. Desde muy joven mostró un carácter servicial, responsable y profundamente arraigado en los valores del Evangelio. Participaba activamente en la vida de su iglesia local, no buscando protagonismo, sino dispuesto a colaborar donde fuera necesario.
En un contexto nacional marcado por la inseguridad y la persecución contra minorías religiosas, Akash comprendió que servir a la iglesia implicaba riesgo. Aún así, decidió integrarse como voluntario en el equipo de seguridad de su congregación, especialmente durante los cultos dominicales, cuando las iglesias cristianas eran blanco frecuente de ataques. Su fe no era teórica ni distante. Quienes lo conocieron lo describen como un joven firme en sus convicciones, con un fuerte sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Para Cash, cuidar a la iglesia significaba cuidar a las personas, niños, ancianos y familias que se reunían para adorar a Dios en medio de la adversidad. El 15 de marzo de 2015, durante un servicio dominical en la Iglesia de Cristo en el barrio Yohunadabad de Lahore, Akash se encontraba cumpliendo su labor como voluntario de seguridad en la entrada del templo. Mientras la congregación se reunía para adorar, un hombre intentó ingresar con intención de causar un ataque contra los fieles. Akash percibió el peligro y con valentía decidió intervenir. Consciente del riesgo personal, impidió que el agresor entrara al recinto donde se encontraban cientos de personas. En ese momento, Akash entregó su vida, evitando que el daño fuera mayor dentro del templo. Tenía solo 19 años. Su acción salvó la vida de muchos creyentes que se encontraban reunidos ese día. Akash no murió por una confrontación ideológica pública ni por una posición política, sino por defender a la Iglesia de Cristo con su propia vida, en un acto de amor y sacrificio profundamente coherente con su fe. Tras su muerte, líderes cristianos en Pakistán y en el mundo reconocieron su testimonio como el de un mártir contemporáneo, un joven que vivió y murió afirmando su identidad cristiana sin negar a Cristo. Conozcamos su legado espiritual. Representa el martirio cristiano juvenil en el siglo XXI. Testimonio de fe activa, expresada en servicio y protección del prójimo. Símbolo de valentía silenciosa, sin odio ni violencia. Inspiración para jóvenes creyentes llamados a vivir su fe con convicción. La iglesia en Pakistán recuerda a Akash Bashir no solo como una víctima, sino como un testigo fiel cuya vida proclamó el Evangelio con hechos. Leamos, para concluir esta nota, lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13, que leemos con toda reverencia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén y amén. Gloria a Dios. De verdad que es impresionante esta noticia. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Rolando Ricardo Zamora Facardo está conectado con nosotros en Facebook Live. Gracias, hermano, que de verdad somos agradecidos con Dios porque usted es muy fiel a asistir en este programa.
y hace unos días me dio mucho gusto conocerlo personalmente y darle un abrazo del Padre, un abrazo de oso, como decimos nosotros, en nuestro ministerio. De verdad que ha sido una alegría conocerlo. Y gracias por estar aquí también esta tarde y orar por la iglesia perseguida. Gracias al Señor, propio ahora entró nuestra amada pastora Grace desde los Estados Unidos de América. Entonces, pastora Grace, si le es posible, usted nos comparte la bendición sacerdotal. ¿Me escucha, pastora Grace? Veamos un po' si puede abrir su micrófono. Veamos un po'. Pastora Grace, si puede abrir el micrófono. Esperemos un momento, ojalá que sí que la pastora Grace pueda abrirlo. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Sabía que había que esperar un momento a que lograse abrir el micrófono. Aquí la escuchamos bien, pastora Grace. Ok, pastor, ok, que me perdí, casi me perdí. Ay, me acordé y yo digo, ay, Dios mío, lindo, pero bueno, aquí estamos, pastor, y le damos gracias a Dios que vamos a leer por segunda vez hoy día nuestro número de 6 del 22 al 27 y estamos aquí para compartirlos, para creerlos y atesorarnos de esto. Y la bendición sacerdotal dice. La palabra la leemos con reverencia. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, amén, amén. Muchas gracias. La bendición sacerdotal. Saludamos también a nuestra amada hermana misionera Lupita Mares desde los Estados Unidos de América y antes estuvo también la misionera Gloria desde Colombia y está la pastora Janet Parra Cruz desde Ecuador. Gracias, pastora Grace, por llegar. Amén, amén. Realmente no se preocupe que más tarde le comparto el video de esta predicación, de esta exposición de noticias. Y saludamos a todos los hermanos recordándole que este programa se da en los días lunes, miércoles y viernes. Así que el próximo programa será el miércoles. Aquí nos despedimos con un abrazo de oso y Ala. un hasta pronto, mis hermanas queridas. Que el Señor le bendiga grande, rica, poderosamente y le cuide de cualquier peligro y mal. Amén.